Hay varias cosas que suceden en el texto bíblico que leímos de Hechos capítulo 2. Tal vez no están explicadas, pero están implícitas en el texto por la cultura y el conocimiento previo que la gente tenía acerca de la fe que practicaban o de la religión que seguían. Nuestra fe nace del pueblo judío. La fe que nosotros hoy tenemos nace de la religión judía, del judaísmo. De ahí tiene su origen nuestra fe. Y varias cosas suceden en Pentecostés. Estas cosas no están explicadas porque el contexto bajo el que se regía ya entendían lo que estaba pasando. Están implícitas en el texto que nosotros leímos. Pero si nosotros nos atrevemos a leer las escrituras con contexto completo y no solo de una manera literal y rígida, vamos a encontrar muchas cosas que están sucediendo debajo de la lectura, debajo de la superficie, debajo de esa lectura que hemos tenido. Hay cosas que están sucediendo debajo de la superficie. Hay cosas que están sucediendo en Pentecostés. Debajo de todo eso que hemos leído hay cosas que están pasando. Y tal vez lo primero que está sucediendo es lo siguiente. Lo primero que sucede en Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Eso es el primer acontecimiento que sucede en Hechos capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Alguien se pone alegre porque nació la iglesia ahí o no? ¿Sí? Se podría decir que en este lugar, en este momento, en el nacimiento de la iglesia vendría a ser el cumpleaños de la iglesia. Este es el momento en que se cumple la profecía bíblica. El nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo es el momento en que se cumple la profecía bíblica. Cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchas personas han entendido equivocadamente este texto, pero cuando Jesús dice sobre esta roca, se cumple esa profecía de la iglesia. Y es sobre la declaración de Pedro, sobre la declaración que Pedro hizo de que Jesús es el Hijo de Dios. Es que sobre esa declaración él iba a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no tendrán poder sobre su iglesia. Alguien dígame amén por eso, por favor. Jamás tendrá poder sobre su iglesia. Y desde hace más de 2000 años, la comunidad de Cristo, la eclesía, la comunidad de gente que se reúne alrededor de la idea de que Cristo es el Señor y viene a establecer su reino, esto nació hace más de 2000 años y hoy sigue viva, vibrante, potente, estableciendo el reino de Dios en el mundo entero. Y tiene que haber gente valiente que declare su fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que se celebra en Pentecostés. Eso es lo primero que pasa en Pentecostés. Se podría decir: feliz cumpleaños, iglesia de Cristo, porque nació la iglesia de Cristo ahí, con gente no solamente dispuesta a vivir por Cristo, sino también a morir. Estaba gente dispuesta a morir y a vivir por Cristo Jesús. Lo segundo que pasa en Pentecostés es lo siguiente. Lo segundo que sucede es que tú y yo tal vez no sabemos lo que para ellos esto significaba, pero esto era un festival. El festival de Shavuot. Capaz tú y yo no entendemos qué está sucediendo, por qué había tanta gente reunida de varios lugares, se habían venido ahí a Jerusalén. ¿Por qué estaba sucediendo? Había estado pasando el festival de Shavuot. Y esto se hacía justo antes de la cosecha de trigo.
todavía no habían cosechado, todavía no habían tomado el fruto del trigo, y se hacía el festival donde ellos, antes de cosechar, esto es tremendo, antes de tener su recompensa, antes de tener la recompensa de su esfuerzo, de su cosecha, antes de tener todo esto, ellos llevaban al Señor ofrendas y primicias para agradecerle a Dios de antemano por su provisión y su fidelidad. Qué acto de fe tan grande tenía el pueblo del Señor. Los papás les decían a la familia: vamos a presentarnos ante Dios y vamos a traerle una ofrenda. Y el hijo decía: pero ¿cómo, papá? Aún no hemos cosechado, aún no tenemos que darle al Señor. Y el papá le decía al hijo: hijo, esta es nuestra declaración de dependencia y de confianza de que Dios hará el milagro aún antes de recibirlo. ¿Hay alguien así esta mañana? ¿Puede alabarle a Dios antes de que Él haga algo? ¿Puede adorarle a Dios? ¿Habrá alguien? Quiero que escucharle a usted hoy día. ¿Habrá alguien que pueda decirle gracias al Señor aunque no ha recibido todavía? Aunque el Señor todavía no haya mostrado capaz su favor y su gracia, le puede decir en fe: gracias, porque sé que lo vas a hacer, porque sé que estás de mi lado, porque sé que harás justicia, porque sé que eres bueno. Alguien dígame amén por esto, por favor. Gracias, Cristo. Y esto es lo que está sucediendo en Pentecostés. No solo está naciendo la iglesia vibrante, potente, majestuosa, sino que están aquí agradeciéndole al Señor antes de su provisión, antes de la cosecha. Se presentaban en el templo y traían ofrendas, primicias al Señor. Pero en ese Pentecostés de Hechos 2, aunque esto está sucediendo con la cultura judía, el Shavuot, no tuvieron ellos tal vez que traer ofrendas. En ese momento vino del cielo para toda la humanidad una ofrenda especial, derramándose el Espíritu Santo sobre toda carne y sobre toda persona. Qué hermoso y maravilloso momento. El Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Alguien puede aplaudirle al Señor hoy? ¿Sí, iglesia? ¿Alguien puede decir gloria a Dios ahí? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Aleluya. Una de estas palabras es buena que las use. Es bueno usar estas palabras. Gloria a Dios. Estos dos sucesos, pero algo más está pasando debajo de todo este texto. Y es lo tercero. Lo siguiente. La tercera cosa que ocurre. Esta es la celebración tradicional de cuando Dios en el monte Sinaí le entrega la ley a Moisés. Esto es lo que está pasando. Yo no sé si tú me puedes traer a tu memoria aquel momento en que el Señor le entrega en 2 tablas de piedra su ley a su pueblo. Ahí el Señor estaba escribiendo su ley a su pueblo. Pero había una promesa futura, una profecía, que su ley ya no solo estaría escrita en piedras, sino que su ley estaría escrita en el corazón de los que creen en el Señor. Alguien dígame amén por esto. Hoy podemos decir que su ley está escrita. ¿Y cómo se haría todo eso? Por supuesto que a través del Espíritu Santo. Por supuesto que a través del Espíritu Santo en nosotros. Ellos están recordando cómo
la entrega de las tablas en el monte Sinaí, que Dios hizo con truenos, que Dios hizo con relámpagos, que Dios hizo con un viento recio, y le entregó la ley a Moisés ahí en el monte. Y ahora, ¿qué estaba pasando? Ahora, con fuego descendiendo del cielo y con viento impetuoso, el Señor entrega el Espíritu de Dios para que podamos entender la revelación de su palabra. Por eso podemos no solamente tener información, porque hasta el diablo tiene información de la palabra. Por eso tenemos en nosotros la posibilidad de vivir su palabra, porque tenemos al hermoso y maravilloso Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien puede alabar al Señor hoy día? ¿Alguien puede glorificar a Dios hoy día? Tenemos a su Espíritu en nosotros. Por eso puede ser coherente lo que dices con tu boca, que crees, con tu conducta de vida, porque tienes al Espíritu Santo en ti. Por eso puedes frenar tu boca. Por eso puedes decirle a tus pensamientos que no produzcan fruto. Por eso usted puede frenar sus actos, porque tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Alguien alabe a Dios hoy día, iglesia. Por eso, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y es muy diferente a tener información, porque la gente tiene mucha información, pero no puede vivirla. ¿Por qué? Porque la influencia del Espíritu no está tomando control en su vida. Por eso no puede frenar su boca. Por eso no puede decirle pausa a sus pensamientos, ya acabe ahí. Por eso sus acciones demuestran de dónde, quién está gobernando su vida. Y solo hay información, solo hay información. Hace un tiempo fui a casar a una persona que su papá es un teólogo que enseña teología en una de las universidades aquí en Bolivia. Un tremendo teólogo reconocido. Yo fui a casar a su hija. No asiste, no congrega, no profesa ninguna fe, solo tiene la información y la enseña. Necesitamos gente que no solamente tenga información, pero que viva acorde a la fe que dice tener. Sin el Espíritu Santo, yo puedo usar este libro como un arma para amenazar y para controlar y para manipular a la gente. Sin el Espíritu Santo, que traiga convicción, que te muestre la verdad. Sin el Espíritu Santo yo voy a atacar a mis hermanos, y al que me da mal le voy a dar mal. Sin el Espíritu Santo sería un caos nuestra vida. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios. Él tiene el lugar en nuestro corazón. Yo entiendo un poco más ahora el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí. El Espíritu Santo nos trae revelación de su palabra. El Espíritu Santo hace que esta palabra tome vida. Esto sería palabra muerta. Un libro más. Iglesia de Jesucristo, iglesia de Cristo. Esta palabra no es solamente para saberla, es para vivirla. Pero el creyente solo la puede vivir si tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo cuarto que pasa en Pentecostés? La cuarta cosa que está sucediendo en Hechos capítulo 2 es el cumplimiento del sueño y del anhelo eterno que el Señor tiene.
¿Cuál ha sido el deseo de Dios? Una vez les prediqué, una prédica me tomé para hacer el deseo de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Si se le pudiera decir así, ¿cuál sería la obsesión? ¿Cuál sería esa pasión que el Señor tiene? Dios desde el inicio de la humanidad solo tiene este deseo, ese anhelo. ¿Cómo me puedes decir eso, pastor? Dios no necesita nada. Sí, pero Dios no es un ser rígido. Dios no es un ser desnaturalizado que no tiene emociones. No, la Biblia dice que el Señor siente en su corazón. Somos a su imagen y semejanza porque también nosotros sentimos. El Señor siente alegría. El Señor siente en su corazón dolor. Y como el Señor siente, aunque no necesita nada, y tiene razón, uno de sus anhelos, su deseo, aunque Él no necesita nada, aunque tú y yo no le podemos aportar algo a Él, el deseo del Señor eres tú, iglesia. Él te ama. Él está apasionadamente amándote y queriendo tener una relación contigo. Y en Hechos capítulo 2 se cumple este deseo de Dios, este anhelo, que es tener una relación y unión con el ser humano. Hay una frase, hay un dicho que alguien dijo y es acerca de la Biblia. Alguien dijo: la Biblia es un documento que relata la historia de obsesión y amor de Dios hacia la humanidad, aunque continuamente la humanidad esté metiéndose en hoyos y sucumbiendo al pecado. El Señor tiene el anhelo de estar contigo y conmigo. ¿Alguien puede aplaudirle al Señor hoy? Sí. Esto ha sucedido desde el Edén. Dios puso a Adán y a Eva. ¿Por qué? Todos los días bajaba y tenía comunión, tenía relación, tenía intimidad, tenía cercanía, tenía armonía el Señor en el Edén con sus hijos. Pero de repente un día llega Dios y viene una pregunta, tal vez la pregunta más irónica de toda la Biblia, porque Dios lo conoce todo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque Dios lo sabe todo. Para el Señor, el futuro es historia. Él sabe todo. Entonces, un día llega Dios y hace la pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están? Como si el Señor no supiera. ¿Qué es lo que está queriendo demostrar el Señor? Él está queriendo demostrar con esta pregunta el interés, la pasión, el afecto, el amor que Él tiene. Es un Dios que está comprometido a perseguir a su creación hasta la muerte, incluso para habitar contigo. Alguien alabe a Dios, alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Esto que te estoy diciendo está tremendo, porque es un Dios que hasta la muerte está dispuesto por mí. Después, cuando el pueblo cae cautivo en Egipto, Dios los libera con grandes señales y prodigios, grandes manifestaciones de su poder y de su amor, las plagas en Egipto.
Y el Señor hace una petición, para muchos capaz extraña, pero el Señor hace la petición y les dijo: háganme un santuario. Háganme un santuario. Háganme una casita ahí. ¿Para qué? Para que yo habite con ustedes. Alguien dígame amén por esto, por favor. ¿Para qué el Señor? Para habitar con nosotros. ¿Alguien está notando el interés de Dios? ¿No tendrá mejores cosas que hacer que perseguirnos? Hablo sobre todo por mí, porque yo soy muy testarudo y a veces no entiendo. Yo no sé si tú eres así, pero si tú eres así, ¿no tendrá mejores cosas que hacer? Pero Dios quiere estar conmigo, pero Dios quiere estar contigo. Después de Egipto, Dios les pide un tabernáculo. Después les pide un santuario para habitar con ellos. Y los profetas empezaron a hablar locuras y decían: Dios quiere cambiar de ubicación. El tabernáculo que se movía, las tiendas, al santuario, a ese lugar construido. Y ahora los profetas dicen: Dios quiere cambiar de ubicación. ¿Qué está pasando? Dios quiere cambiar la manera en la que vemos el mundo y el universo. Y los profetas comienzan a hablar de alguien que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el deseo de Dios progresivamente cumpliéndose. El anhelo, la pasión de Dios, que finalmente llega en un día que por supuesto que sí celebramos. Y aunque no es, lo celebramos. Es la llegada del Mesías a la tierra. La Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué se celebra? Emmanuel, Dios con nosotros, habitando con nosotros. El Dios encarnado en su creación, habitando en medio nuestro. Vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. Cristo caminó entre nosotros y habitó entre nosotros y profetizó entre nosotros y sanó entre nosotros. Cristo hacía algo particular. ¿Y sabes qué? Ahí me gusta. Ahora que me encuentro con esta verdad, me encanta y digo: bueno, quiero parecerme más a Cristo. Cristo tocaba a la gente. Cristo los abrazaba. Cristo quería estar con ellos. No le importaba si eran leprosos, los tocaba. No le importaba si eran prostitutas, se sentaba a la mesa a comer con ellos. No les importaba. Cristo los tocaba. Cristo quería estar, porque ese era el deseo del Padre. Cristo estaba determinado de estar cerca porque era el deseo del Padre. No solamente tocó a leprosos, eso estaba tremendamente mal visto. No se podía hacer eso, la gente se cuidaba. ¿Qué te estoy tratando de decir? Cristo estaba apasionadamente anhelando a su creación.
tocaba a mujeres con flujo de sangre. Señor se paseaba en medio de todos, sanaba a ciegos, hasta muertos ha tocado el Señor y les dio vida. Alguien dígame amén por eso. Qué bueno es Dios. Pero llegado el tiempo, el cumplimiento de la promesa, este mismo Cristo entregó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Habrá algo más que pueda entregar que su propia sangre? ¿Habrá algo más íntimo? Él no solo entregó su sangre, sino que después entregó su espíritu. Hechos 2 es el cumplimiento finalmente del sueño de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios ahora está en nosotros. Nadie dice amén por esto. Ahora está en ti. Ha sido marcado por el Espíritu Santo, sellado, dice la Biblia en Efesios, con la promesa del Espíritu en tu vida. Primero dijo: háganme un templo, háganme un espacio. Luego camina entre nosotros. Nos toca. Pero ahora es no solo tocándonos, es Dios en nosotros, habitando en nosotros, habitando dentro de nosotros. Nada humano le daba miedo. No hay nada demasiado perdido, ni pecaminoso, ni sucio. No hay nada demasiado deshecho. No hay nada demasiado para nuestro Señor. Dios persiguiendo al hombre. Rompió las leyes naturales y físicas para habitar no solo entre nosotros, sino dentro de nosotros. Aleluya por eso. Rompió toda ley y se metió dentro de una mujer y luego nació. Toda ley que pueda estipular la física, toda ley que pueda hablarse. ¿Por qué? Porque no solamente quiso venir a tocarnos o a estar con nosotros, Él quiere habitar en nosotros, habitar entre nosotros, en nosotros. Ese es su anhelo. El Espíritu Santo, ese es su anhelo. Te explico la Trinidad, poderosa y maravillosa doctrina en la que creemos. El Padre es Dios infinitamente por nosotros. El Hijo es Dios infinitamente con nosotros, Emmanuel. Y Dios es infinitamente en nosotros. Ese es su anhelo. El Espíritu Santo no solo se convierte en una información que conocemos. El Espíritu Santo se convierte en la experiencia con Dios. El enemigo sabe información y hoy en día no es suficiente la información. Necesitamos tener una experiencia con Dios. Necesitamos tener esos momentos en los que sentimos esos toques del Señor. Yo no sé cómo explicártelo, no sé cómo pasó, pero algo sucedió. Era ciego y ahora yo veo. Y hoy en día necesitamos tener eso de Dios, esas experiencias con Dios. No sé cómo decirte, pero estaba tan atribulado,
Llegué a la iglesia, algo sucedió, algo canté, algo oré y siento una paz en mi corazón que no te puedo explicar. Esos toques, eso que el Espíritu Santo de Dios hace, que no sé cómo decírtelo, que no sé cómo explicártelo. Necesitamos esa experiencia viva con un Dios vivo que habita en nosotros y quiere encontrarse con nosotros. Póngase de pie, iglesia. Pasen los del equipo de adoradores. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Qué le respondes vos? Su palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Está buenísimo. Pero ¿sabes qué está esperando el que te pregunta cómo sabes que Dios te ama? No espero que le des teología o una lista de versículos nada más. Me encanta la teología. Yo esperaría que tú le cuentes una experiencia en la que Dios demostró su amor en tu momento más oscuro. Estaba deprimido y tú no sabes. Estuve 3 meses deprimido, pero estaba a punto de suicidarme, pero su amor me alcanzó. Alguien dígame amén por eso. Su amor me abrazó. No puedo explicarte cómo ha pasado, no te puedo decir cómo es, pero Dios en un instante me sacó de la depresión. Estaba enfermo, es mucho tiempo. Me detectaron esto, me dijeron que no había cura, pero hice una oración, levanté mis manos al cielo y en mi oscuridad Dios me abrazó y trajo luz. ¿Alguien tiene algo así para decir con Dios? Alguien habrá que pueda decirle: mi familia estaba destruida, pero el Señor hizo todo. Comiencen a tocar, por favor. Pero el Señor hizo todo, Él hizo todo, Él fue bueno conmigo. Y como les dije hace rato, era ciego, pero ahora puedo ver. Porque no hay un versículo que yo pueda darte para que tú entiendas todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Tienes que vivirlo. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Tienes que vivirlo. ¿Les funciona a ustedes esta palabra? ¿Dios les ha hablado hoy día? ¿Sí? En Ezequiel 36, 24 al 27 dice: pues los recogeré. Habilítenme el piano, por favor. En Ezequiel 36, 24 al 27 dice: pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura. Una tremenda profecía. El pueblo de Dios estaba en el exilio. Estaban dispersos, abandonados por la tierra, por toda la tierra. Y en este exilio el Señor les hace esta promesa y les dice: los recogeré de entre todas las naciones, los haré regresar a la tierra, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Llevaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco de piedra y les daré un corazón tierno, receptivo, y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis mandamientos. Esta es la profecía cumpliéndose en el libro de los Hechos. ¿Qué era lo primero? Les daré un lugar. Están dispersos por toda la tierra, los juntaré, les daré pertenencia. Y eso es lo primero que pasa en Cristo. En Cristo tenemos nuestro lugar. En Cristo tenemos nuestro lugar. Tenemos un lugar en su mesa. Tenemos un lugar. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Luego viene la purificación. Segundo, luego los purifica. Y dice el versículo
que Él les va a pasar con agua purificada, agua limpia, agua pura. Él quiere limpiarnos y arrancar de nosotros todos los traumas, toda la inmundicia que hay en nosotros, todo lo que es fruto de lo que no es amor, lo quiere quitar de nosotros. El deseo de Dios es arrancar de nuestras vidas toda cizaña, toda obra de la carne, toda maleza, toda cosa sucia de nuestro corazón. El Señor te dice hoy: permíteme quitar de tu vida todo lo que te va a destruir. Y tercero, ¿qué sucede en este versículo? Nos da un corazón de carne. ¿Cuántos hemos tenido corazones duros? Nos han traicionado, por eso nos hemos vuelto duros. Nos han engañado, por eso nos hemos vuelto duros, desconfiados. Esta es la promesa del Señor. Hoy el Señor, aquellos que han vivido una vida con un corazón de piedra, porque la vida te hizo así, te lastimaron. Hoy el Señor a través de su Espíritu nos da un corazón de carne, un corazón tierno, para que volvamos a confiar y a creer en Él. Por eso y por muchas razones más, hoy le cantamos al Señor que Él es digno de alabar. Levante sus manos al cielo y dígale: Espíritu Santo, toma el control en mi vida. Todo lo que no es de ti, lo que no es fruto del amor, todo lo que no es fruto de tu amor, Señor, quítalo de mi vida, Señor. Todo lo que no es fruto, lo que trae dureza a mi corazón, lo que ha convertido a mi corazón en un corazón de piedra, hoy te lo entrego, Señor. No quiero vivir así. No quiero vivir, Señor, una vida desconfiando. No quiero vivir una vida, Señor, con una dureza en mi corazón, una apatía, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.